Bien, hablamos mucho antes que sucediera el escándalo por las criptomonedas, el escándalo por Libra, que encontró involucrado al presidente de la Nación, nada más y nada menos, de la inflación, algo que el gobierno no pudo disfrutar demasiado, el último número de la inflación, porque enseguida llegó el escándalo por Libra. Ahora, dejamos una inflación el último mes del 2,2% y pareciera no haber demasiados indicios de que fuera a perforar ese número. Está en línea Leonardo Piazza, analista económico. Gracias por atendernos, Leonardo. Nuria acá, ¿cómo andás? ¿Cómo te va, Nuria? ¿Cómo andás? Buen lunes. ¿Cómo andás? Bien, Gracias por llamar. por favor. Bueno, a ver, ¿podemos llegar a pensar que en algún momento la inflación mensual de la Argentina sea menos del 2? Esa ambición que tenía el gobierno nacional de ir camino al cero, ¿es posible o no? Yo creo que por ahora no, y los números indican que la variable de ajuste que está tomando el gobierno para de alguna forma calibrar el nivel general son las tarifas de los regulados. Ujú. Vos fíjate que el mes pasado dio 3,4 con una inflación de 2,7 y en enero, que dio el 2,2, en regulado 2,6. Estoy diciendo está usando un pragmatismo, llamémosle político, en función de que el aumento de tarifa lo está de alguna forma ajustando a la realidad en la medida que los otros índices se muevan a la baja. Alimentos ya está abajo del 2%, el 1,8 estuvo en el mes pasado, pero ahora está el aumento de la carne. O fíjate que el Claro. aumento de la carne para febrero es muy probable que pegue. Pero yo creo que bajar del 2% en febrero no lo va a bajar, es muy probable que en el mejor de los casos febrero esté igual que el mes anterior, aún con el aumento de la carne, pero yo creo que la variable de ajuste es lo regulado. Con esto, ¿qué te estoy diciendo? El gobierno no puede bajar la inflación menos del 2%, fundamentalmente porque hay peso sobrante en la economía y eso presionan, esa es la inflación inercial que nosotros llamamos, y segundo, es que todavía el ajuste de tarifa en los servicios públicos no lo acomodó a la tarifa que tiene que tener un subsidio menor para que el gasto público siga bajando de alguna manera. Ujú, ujú. De todos modos, digamos, esto que era aspiracional y que se suponía que tenía que darse ese 0% para pensar en la apertura del cepo, ahora podemos llegar a pensar en una apertura del cepo para el año que viene, de acuerdo, o para fin de este año, de acuerdo a lo que dijo el presidente de la Nación, pero sin la necesidad de que ese cero exista. Lo que pasa es que cuando Milei habla del cero, acordate que habla de la inflación núcleo menos la inflación internacional, Sí, contra la inflación del chlorine P, que es el 1. Por ejemplo, la núcleo dio el 2,4, si sí, vos le restás la internacional es el 0,5, te da el 2, y si vos le restás el chlorine es el 1. Entonces Milei dice que ese 1 tiene que bajar para que dé 0. claro. ¿Qué te quiero decir con esto? La inflación en 0 no la vamos a ver nunca, pero si la viéramos cerca del crawling peg, por ahí por el 1, 1,5, evidentemente ahí sí lo que entiende el gobierno que está en condiciones ya de levantar el cepo. Ahora, la pregunta que vos te podrías hacer rápidamente es qué posibilidad hay que el crawling baje. Porque acordate que si el crawling baja, ese 1% que bajó del 2 al 1, tienen un impacto sobre la inflación, de alguna manera Pero en ese la caso tiende a es bajar. una especie de evaluación, ¿o no? Sí, es una devaluación, de alguna manera. Por eso nosotros no tenemos tipo de cambio fijo ni flotante, tenemos un tipo de cambio fijo, pero con programaciones de evaluaciones sistemáticas y diarias, que bueno, obviamente a mensual, ¿no? Mm. Con lo cual yo te diría que lo que hay que esperar que el índice de inflación baje, siga bajando, pero va a perforar recién el 2% cuando los pesos en la economía ya estén acostumbrados, ya de alguna manera no haya ese salto, llamémosle, inflacionario que produce la inflación. Y segundo, es que los actores de la economía, que recién ahora se están sincerándolo, empiecen a fijar precios de acuerdo a esta nueva economía, llamémosle, liberal. O sea, todavía los precios, hay muchos stocks que todavía se están vendiendo a precio viejo, pero cuando vos veas los flujos nuevos, en realidad la reposición de las mercaderías, etcétera, etcétera, ahí podemos empezar a ver bajar la inflación menos del 2. Y el otro indicador que hay que tener en cuenta es cuando el gobierno termina de ajustar tarifas a precios reales que no le permitan un subsidio que le perjudique el superávit fiscal. Ahora, ¿te parece que Esas son, eso va a suceder durante este año, año de yo creo, elecciones? yo creo que sí, yo creo que tiende a
a ese mecanismo. Lo que pasa que, vos fijate que la tasa de política monetaria la bajó, pero no la bajó tanto, porque todavía los plazos fijos no bajaron como bajó la tasa de política monetaria. O sea, el carry trade todavía, si bien bajó, la rentabilidad sigue existiendo. Entonces el gobierno juega con eso. A ver, el gobierno juega a decir, yo si tengo pesos liberados en la economía y que no se vayan al dólar, tengo que de alguna manera darle una tasa que sea mejor que el crawling peg. Entonces vos tenés una tasa de interés al 2,3 contra un crawling del 1 y se asegura que no tiene inestabilidad cambiaria. Pero por el otro lado, produce en la economía real un aumento de costo en la tasa de interés muy fuerte, porque las tasas de interés en pesos hoy están fuertes, ¿con qué hace? Que el capital de trabajo esté alrededor de empresas calificadas en banco en el 45% de TNA. Eso en realidad en esta economía todavía no funciona, o sea, es caro para las empresas. Y segundo, que ahora está con el mecanismo de la tasa en dólares, que viste que sacó una nueva regulación para que los que puedan tomar dólares no sean solamente del agro, que sean empresas que facturen en pesos, pero con un mecanismo de ahí que el banco no toque los depósitos en dólares, sino que de alguna forma vengan los fondos de afuera a través de colocaciones de ON, ¿no? Todas esas cuestiones, vos fijate que lo que está buscando el gobierno sabe que las tasas de peso estén caras, sabe que a él todavía le conviene que las tasas estén arriba del crawling peg, pero por el otro lado saca este mecanismo de que a los bancos le permite darle dólares a una empresa que factura en pesos, no con depósitos en dólares de la gente, sino colocando ON afuera, y de esa manera a lo mejor es probable que produzca una monetización de crédito en dólares que a las empresas de alguna manera la tasa les convenga. Claro. Te quiero preguntar lo último, ¿cuánto puede influir el acuerdo o no con el Fondo Monetario Internacional? A esta hora es clave. Yo diría que es clave por dos motivos. Primero, por el tema de tener un acuerdo creíble, y segundo, porque vos fíjate que el gobierno está comprando y no incrementa, está comprando dólares en el mercado y no incrementa reservas. Y eso se da porque está pagando todo el título de los BOPREAL, pagó 10.000 millones de dólares. Con lo cual, el acuerdo con el Fondo Monetario lo que le permite es reestructurar mejor su deuda, que de alguna forma capitalizar o de alguna manera mejorar el balance del Banco Central, que el riesgo país se desplome y que encuentre un mecanismo distinto al que tiene hoy para no estar en esta compro dólar y por el otro lado de lo largo. ¿Entendés? Ahora, el acuerdo con el fondo se va a dar, me parece que está ahí dando vuelta el tema de la unificación del tipo de cambio. Y hay que prestarle atención en la liberación del blend. Es muy probable que el Fondo Monetario Internacional esté diciendo al gobierno, bueno, vos no querés levantar cepo ahora, por lo menos por los stocks, y querés seguir desregulando de a poco, pero unificar el tipo de cambio. Y la unificación del tipo de cambio tiene que ver con el dólar blend. Si vos eliminás dólar blend, vas a acumular reservas, porque ese 20% no lo liquidás en el contado con liqui. Pero la amenaza es que no se te mueva el mercado cambiario, ¿no? Por eso, ahí yo creo que ahí está el quid de la cuestión para la firma del acuerdo. Pero nosotros somos conscientes somos optimistas de que se va a dar más temprano que tarde. Yo creo que estamos en estos meses, yo creo que podemos tener alguna resolución favorable, ¿no? Bien, Leonardo Piazza, consultor económico, gracias por este contacto. Gracias por llamar. Que tengas un buen día. Hacemos una pausa en Canal E, ya venimos, no se vayan.